aborda el tema Pueblos Indígenas, Derechos y Acceso. La moderadora es la doctora Sandra Verónica Guagnino, fiscal de Cámara del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer para mí estar acá y un honor que la comisión directiva me invitara a moderar este panel con expertos de alto nivel, que nos van a hablar hoy de el tema vinculado al acceso a justicia y pueblos indígenas, en términos generales. Voy a ir dando la palabra a cada uno con su específico tema. La doctora Marta Elia Altave de Lertora va a comenzar este panel. La doctora Lertora es abogada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, profesora de Derecho Constitucional de esa universidad por concurso, miembro titular del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral del Poder Judicial. Ya recientemente ha sido noticia por el fallo que comentó Susana hace un rato. Y es vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y nos va a hablar de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Creo que somos poquitos, así que me van a escuchar bien, pero voy a usar el micrófono para ser un poquito más elocuente. Bueno, yo voy a hablar de los derechos. ¿Cuántos minutos tengo? ¿10? ¿No me redujeron? Te regalo 12. Ah, 12, bueno, gracias. Bueno, yo voy a hablar de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Y no se dijo algo que yo no puse en el currículum, por eso no se dijo, y hoy nos dábamos cuenta con Rosario y con Gonzalo, que somos integrantes de una cátedra libre de Derecho Indígena que funciona en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde hace bastante yo había mandado un video que pensé que lo iban a pasar en algún momento, pero bueno, no hubo tiempo, donde desarrollamos muchas actividades directamente con las comunidades, es decir, trabajamos con las comunidades. En la facultad y desde la facultad vamos a las comunidades precisamente a hablar de estos temas, a enseñarles a los indígenas, que ya saben en realidad porque son muy inteligentes y se han preparado, a conocer jurisprudencia y a conocer normas jurídicas que tienen que ver con sus derechos. Entonces, a lo mejor muchos ya escucharon esto, pero la idea que tengo particularmente es que esto se pueda incorporar en nuestra actividad jurisdiccional, es decir, que nosotras como juezas, como miembros del Ministerio Público, secretarios y auxiliares, y también todos los profesionales, acá hay una profesional amiga, María Alejandra Preivich, que es una perito forense, médica forense de la Corte, también nosotros trabajamos con los forenses, con los psicólogos y demás. Es bueno que todo esto se sepa, es decir, que se sepa que hay normas que tienen que ver con las cuestiones que tratamos a diario las provincias que tenemos pueblos indígenas, ¿no? Tenemos comunidades indígenas con una cultura particular y una manera de ser particular, como nosotros tenemos la nuestra. Justamente esto se trata de diversidad, ¿no? Y cuando hablábamos, hoy hablaban de multiculturalismo, pluriculturalismo, etcétera. Nuestro país es un país multi y pluricultural, obviamente. Nosotros también hablamos, cuando hablamos de temas indígenas hablamos de interculturalidad. Es decir, ¿qué significa la interculturalidad? Reconocer en el otro la diferencia, reafirmar lo propio, reafirmar las propias diferencias e interactuar.
interactuar es como aquello que nos está faltando. Y una de las cosas que solemos decir, que Rosario seguramente se va a ocupar ahora, tiene que ver con la lengua. Los indígenas tienen como segunda lengua el idioma castellano. Es decir, ellos conocen en primer término su lengua, la lengua madre. Entonces es muy importante que se tenga presente esta cuestión de la lengua, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, y a través de la palabra. Pero cuando la palabra tiene otro significado, otra contextualidad, entonces la cuestión es diferente. Y justamente de esto tratan muchas de estas normas que yo voy a presentar hoy. Acá hay un título, estas personas que están acá son líderes indígenas de distintas comunidades del Chaco. Pero también hoy justamente se decía de los guaraníes en Corrientes. Lo primero que quiero traerles es un convenio, el convenio 169 de la OIT, que fue aprobado por una ley nacional ya en el año 92. Ustedes dirán, bueno, antes no había algo. Bueno, sí había, pero quienes se habían ocupado de dictar normas que tuvieran que ver con los pueblos indígenas eran las provincias, porque obviamente la nación no tenía indígenas. Entonces aparecían las constituciones, la Constitución de Chaco es muy antigua, la Constitución de Corrientes tiene toda una historia, las constituciones, porque es la constitución más antigua del país, 1821, justamente en su bandera lo dice. Sí hablaban, pero había toda una historia porque se consideraba que la cuestión indígena era una cuestión nacional que se soluciona en el año 1994. Este convenio 169, que fue aprobado por una ley nacional y que estuvo vigente en nuestro país, ahí me podés poner el convenio 169, trata de muchas cuestiones, es un convenio sobre derechos humanos. Entonces trata sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y yo voy a pasar rápidamente, pero para que ustedes vean, no sé qué pasó, ahí está. Bueno, fue aprobado ahí en Ginebra en ese año, pero fíjense, acá se habla, pongo el primero y el segundo artículo para que ustedes se den cuenta, léanlo, tiene que ver con el goce de derechos, es decir, algo que parece tan obvio, como decía recién el gerente de Santander, pero bueno, no era tan obvio, y entonces fue necesario reafirmar en estos tratados, salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados, y que había que tomar medidas especiales respecto de ellos, ¿no? Bueno, seguimos, fíjense, había temas que tenían que ver con medio ambiente, cuestiones que tenían que ver con medio ambiente, cuestiones que tienen que ver, estoy haciendo mal, perdón, cuestiones que tienen que ver con el trabajo de las personas, con procedimientos legales y administrativos. Y acá aparece lo que refiero a que tiene que haber intérpretes en los procedimientos administrativos, tiene que haber intérpretes lingüísticos, pero también tiene que haber o traductores lingüísticos e intérpretes culturales. Intérpretes culturales, esto aparece en mucha normativa de nuestra zona. Yo estoy trabajando en un proyecto para Corrientes, un proyecto de Código Civil, y un capítulo lo pedimos que tiene que ver con la cultura, con la interpretación de giros, de actitudes, de dichos, de actos que no son interpretados en la dimensión que deberían serlo, o por lo menos para la versión oficial de este convenio. Pero fíjense, este convenio, quería llegar acá, indica que los estados se comprometen a asistir para la formación profesional en artesanía e industrias rurales,
que es en lo que trabajan los indígenas. Los indígenas por lo general son pobres, viven en el campo, viven en el monte, pero obviamente que tenemos profesionales indígenas, tenemos abogados, médicos. Los médicos que existen en la Argentina se recibieron en Cuba, porque no se ha logrado la inserción de los indígenas en las universidades en la Facultad de Medicina, sí en las de Derecho, en otras de Ciencias Exactas, en Humanidades, hay muchos profesores, vamos a seguir, y todo lo que tenga que ver con la seguridad social y la salud. Sin embargo, hasta la actualidad no son asistidos en la salud como deberían ser, como se hace con los criollos. Pero todas las medidas que tengan que ver con seguridad social y salud es una responsabilidad del Estado nacional y de las provincias. Y nosotros tenemos muchas provincias que no se han hecho cargo de las poblaciones indígenas. También el derecho a la educación formal, la educación estatal. Ellos son educados en su cultura, pero para poder integrarse, para poder lograrse esta interculturalidad, necesitan la educación bilingüe. Y ellos, hablando con las comunidades, dicen, bueno, nosotros queremos saber ciencias, matemáticas, tecnología, internet, aprender todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Todo esto estaba previsto ya y el contacto y cooperación a través de la frontera. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas exceden las fronteras territoriales demarcadas con posterioridad cuando viene el español. Es decir, más allá de las provincias, más allá de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Las naciones indígenas son mucho más grandes que los países y que las propias provincias, ¿no? Bueno, está bien y volvamos a presentación. Por suerte, en el año 1994 ocurre una reforma. Bueno, me dijiste que me iba a dar un poquito, que me den un poquitito más, no tomemos café. Vamos a seguir y vamos hasta la reforma, seguí por favor, hasta la Constitución anterior. Fíjense la Constitución Nacional de 1994. En 1994 se incorpora este artículo que reforma el ignominioso artículo 67, inciso quinto, que mandaba a obligarlos a convertirse al cristianismo, a los indígenas, que cuiden las fronteras en cierta medida, ¿no? Y celebrar tratados de paz como si fueran extranjeros. Entonces, este es el único artículo de la Convención, no, hay dos, hay otro que no me acuerdo cuál era, pero hay dos artículos que son los únicos que fueron aprobados por unanimidad. Por unanimidad, todos los partidos políticos, la derecha, la izquierda, el centro, todo el mundo aprobó por unanimidad. Pasa, por favor. Y no, el anterior, por favor. Bueno, fíjense lo que se consagra en este inciso 17. Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se garantiza el derecho a la identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural, se reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria hoy aparece en el Código Civil y además hay leyes especiales que tienen que ver con la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero también de todas aquellas que resulten aptas y necesarias para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo humano. Y también se establece que ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. También se asegura la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Y esto es muy importante, porque antes toda ley dictada por las provincias que tendía a reconocer los derechos de los pueblos indígenas
se entendía como inconstitucional porque se consideraba que el tema indígena era de competencia de nación. Fíjense, nación, repito, no tenía indígenas. Los que quienes tenían indígenas y tienen indígenas son las provincias. Entonces, con esto se soluciona una cuestión muy importante y comienzan a dictarse normas en las provincias de absoluta constitucionalidad. Pero también en esa reforma de 1994 se incorpora este artículo, este 75, inciso 22, que tiene una norma de carácter general que está marcada en negrita y en la filmina, que dice que todos los pactos, tratados, convenciones y demás tienen jerarquía superior a las leyes de la nación y por lo tanto, por el artículo 31, son superiores a las de las provincias. Por lo tanto, nación, provincia y demás tienen que tener en claro que ese convenio 169 era superior a las leyes ordinarias, ¿no? Pero además se enumeran una serie de pactos y tratados que se refieren a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de mujeres, de niños, de ancianos, de personas con discapacidad, etcétera, porque además se elevaron a jerarquía constitucional otras, tienen la misma jerarquía que la Constitución. O sea que toda esta normativa, que rápidamente yo les voy a mostrar, tiene jerarquía constitucional. Vamos a pasar a ahí. En el año 2001, los países del Sistema Regional de Derechos Humanos, o sea, de la OEA, consideran necesario reafirmar los criterios democráticos, reafirmar que creen que el sistema democrático es la mejor forma de gobierno. Y entonces pactan en Quebec, en Canadá, para la incorporación de Canadá en realidad al sistema de derechos humanos, pero lo firman en septiembre, el 11 de septiembre en Lima, esta carta donde se comprometen a reafirmar y a reajustar determinadas cuestiones. Y fíjense estos dos artículos que están referidos a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas. Esto ocurre en el 2001 y en el 2007, después de 20 años, en el que participan activamente muchos líderes que conocemos, participan en la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se reiteran muchas de las cuestiones, y aún ampliada, y desde la visión indígena, cómo deben aplicarse los derechos respecto de los indígenas, cómo deben interpretarse, y se vuelven a reforzar esos criterios del convenio 169. Se dice, los derechos reconocidos en esa declaración constituyen normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Y en el artículo 44, todos los derechos reconocidos se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena. Esto tiene jerarquía superior a las leyes, a cualquier ley. Y tenemos otro documento que es un compromiso, ya me voy, las 100 reglas de Brasilia de acceso a justicia a las personas en condición de vulnerabilidad. Esto tiene que ver con el trato que deben recibir las personas vulnerables, entre las que se encuentran los pueblos indígenas, en su contacto con el Poder Judicial, en su contacto con el sistema de justicia, ya sea como víctimas, como autores, como demandados, como actores, es decir, como partícipes del sistema de justicia. Y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es del año 2016, reafirma nuevamente, y solamente leo lo último, señala que los derechos reconocidos en esta declaración y en la Declaración de Naciones Unidas constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas de las Américas. Como la mayoría de los países, entre los que se encuentra obviamente la Argentina, vamos a la última, no han cumplido esta normativa ni nacional ni internacional. Fuimos y fueron demandados ante los organismos internacionales. Nosotros tenemos el caso LNP, resuelto por Naciones Unidas, que condena por responsabilidad internacional a la Argentina. Pero en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no les voy a mostrar, hay un listado enorme
de sentencias enorme, creo que es el tema que ha obtenido mayor número de sentencias condenatorias por la no aplicación de los pactos, tratados, convenciones y las normas de los propios países de carácter constitucional referidas a los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros, jueces, que tenemos, como dice Susana Medina, siempre en nuestras manos y mentes, el poder de decidir sobre la vida, la libertad, el honor, el patrimonio y en este caso sobre la supervivencia de personas que solamente tienen su propia vida, tengamos en cuenta toda esta normativa. Muchas gracias y disculpen la extensión. Gracias, Marta. Bueno, vamos a escuchar ahora, va a especificarnos el tema de acceso a justicia penal juvenil de adolescentes indígenas, el doctor Gonzalo Leandro García Veritá, también abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México, maestrando en Ciencias Penales por la Universidad Nacional del Nordeste, también integra esta cátedra libre de Derecho Indígena de la Universidad Nacional del Nordeste y actualmente es juez de niñez, adolescencia y familia del Poder Judicial de Chaco en Juan José Castelli, en el impenetrable chaqueño. Luz verde. Cuando tiene luz verde, estamos. Pero no, está muy bien. No, está muy bien, está muy bien. Sobre todo en este espacio. Muchas gracias, AMJA. Es para mí un honor estar con colegas magistradas que han impulsado una de las organizaciones, si no la más importante, de mujeres dentro del progresismo del pensamiento judicial, con enfoque de género en la Argentina y bueno, evidentemente en el mundo, pero especialmente en Argentina. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta y irse a buscar un expositor, bueno, medio el monte prácticamente, ¿no? Así que les agradezco de corazón. Es para mí también un orgullo ser egresado de la Universidad Pública y de la Universidad 4 veces centenaria de Argentina. Para mí, un enorme orgullo y como egresado de la Universidad Pública es mi deber también reconocer el paso por los claustros de la Universidad de Córdoba como una bandera en el tiempo de la defensa irrestricta de la educación superior, pública y gratuita en Argentina. Vamos a hablar de acceso a la justicia de pueblos indígenas. Y me quedé pensando en el convenio 169. Yo suelo ser como bien claro porque tengo un vicio. Yo antes de ser juez, y la mayoría de ustedes quizás también lo han sido, hemos ejercido la profesión. Pero en mi caso he ejercido la profesión de abogado litigante de causa de derechos humanos de pueblos indígenas. Entonces yo me encontraba muchas veces con ¿qué pensarán los jueces y las juezas cuando este chango, estos abogados, estas abogadas nos caen con un amparo en Cámara de Apelaciones como juzgado originario de trámite? ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué? En Chaco les aclaro que tenemos competencia universal para acciones constitucionales, ¿no? Mal llamado foro shopping también en algunas instancias procesales. No es shopping, digamos, es justamente que estamos tratando de identificar el esfuerzo del litigante y de las litigantes es identificar aquellos juzgados donde los magistrados y las magistradas han definido como políticas públicas de su propio tribunal la perspectiva de derechos humanos. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿nace de la Constitución? Sí, claro, nace de la Constitución, la misma que también promueve la diversidad en el ejercicio de la magistratura. Y aprenderán y sabrán ustedes que, bueno, es una tarea estudiar la jurisprudencia de cada tribunal, identificando también, para quienes litigamos en su momento, ¿no? ¿Qué tribunal? Entonces, una cosa que a mí me cuestionaba mucho, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estarán, cómo? A ver, ¿entenderán lo que uno quiere plantear? Estamos hablando de que, sobre todo en mi caso, he acompañado puntualmente dos segmentos de los derechos humanos de pueblos indígenas. Lesiones contra la vida, ¿no? Y hablábamos con Susana hace un rato del caso Juana Gómez, el homicidio que ha comentado ella en estos días,
propiedad comunitaria indígena. Son como dos temas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entenderán lo que uno quiere, y entonces me empezó a generar como una empatía. En lugar de la magistratura, miren, las vueltas de la vida, termina uno empatizando demasiado, ya ahora ejerciendo el rol. Pero me quedé pensando en el convenio 169. Esta charla que yo les voy a presentar ahora es para que aprendamos juntos y juntas una dinámica de atribución de la norma indígena. Yo, lo que se me pidió que hiciera, voy a hacer, que es justicia penal juvenil indígena. Vamos a hablar de eso. Pero de la sensación de la charla de hoy, reformulé un poco el asunto sin avisar a la mesa, pero vamos a focalizar en las dos cosas. Quiero contarles algo. La ley que presentaba Marta recién, el Tratado Internacional, el Convenio 169 de la OIT, es la norma indígena más importante del país. La más importante. En jerarquía, kelseniana, básica, elemental, Tratado Internacional en condiciones de vigencia, Convención de Viena de Derechos de los Tratados, es, por lo tanto, una norma supralegal que derrota todo el ordenamiento interno, desde luego el procesal. Es una de las leyes, de las legislaciones, vamos a tomar leyes como se sabe con un tratado internacional, ¿no? Pero digo, una de las normas menos conocidas por los aplicadores del derecho. ¿Sí? Ojo, si tenemos que juzgar lo que fuera que tiene que ver con personas indígenas, tenemos que ir primero al convenio 169, luego a las declaraciones que Marta muy bien nos ha explicado, ¿sí? Porque todas nacen del 75, inciso 17 constitucional. Es, por lo tanto, un imperativo constitucional. Ahora, el convenio 169 no tiene supremacía constitucional, es decir, no ha habido una ley del Congreso ni la reforma del 94 que hubiera sido una linda oportunidad, no está incluido dentro del inciso 22, pero tampoco ha habido la ley posterior de reconocimiento de jerarquía. Eso no le quita valor, o sea, por progresividad de los derechos humanos y por la dinámica de interpretación, perdón, por la interpretación dinámica de los tratados internacionales es una obviedad, pero lo cierto es lo cierto. Quiero contarles algo. Este convenio se sancionó el 7 de junio del 89. Argentina, en Ginebra, dijo, está bueno el convenio. Vamos a apoyar el convenio. Ginebra había sido que no está, dicen los chaqueños, ¿no? Había sido que no estaba tan cerca de Argentina y la ley de ratificación que les compartía Marta recién, la 24071, se sancionó el 4, quiero fallarle con las fechas, el 4 de mayo del 92. Los vuelos no son lo que eran ahora. Pero ojo, había sido que, además de ratificarlo, para que entrara en vigor para la Argentina, había que devolverlo a Ginebra con la ley. ¿Saben cuánto tardó Argentina en llevar el convenio 169 a Ginebra? Concretamente, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es el ente donde se sancionó, se escribió y demás este convenio, lo recibió el 3 de junio del año 2000. Y el 3 de julio del 2001, 12 meses después del depósito del instrumento, entró en vigor para la Argentina. Fíjense el tiempo, el tiempo, el tiempo. Los pueblos indígenas nos han enseñado que las políticas públicas que los refieren a ellos empiezan con la discriminación antes de tenerlos por norma. El acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes indígenas tiene un marco convencional expreso, el primer tratado internacional que expresamente refiere a la situación indígena en general y especialmente niños, niñas y adolescentes, es la Convención sobre Derechos del Niño, el artículo 30, la que no tenemos ninguna duda, depende de algunos casos que otros, que tiene supremacía constitucional y que en ese marco nos tenemos que manejar. Fíjense, está formulado de manera negativa. Solo hemos aprendido en el tiempo que no está bueno que las leyes se formulen de manera negativa porque las interpretaciones pueden ser amplias. Entonces, es correcto, leyes cortas, estilo axiomáticas y afirmativas, pero no la vamos a criticar a la Convención de Derechos del Niño, no todavía,
Y vamos a leerla. Dice, en los estados en que existan personas de origen indígena, no se negará al niño, controle el celular por el tiempo, que sea indígena el derecho que corresponde, en común con los demás miembros del grupo, a tener vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o emplear su propio idioma. Establece un marco muy importante que hace a la protección integral de la infancia, ya la Convención de Derechos del Niño. Ahora, en este plan de comprender a quién de comprender a los aplicadores y a las aplicadoras del derecho, ¿quién es indígena? Es la pregunta más compleja que tenemos las magistradas y los magistrados cuando tenemos que aplicar derecho indígena. Es mucho más complejo que hacer una resolución diciendo fallo reconociendo el derecho a la propiedad comunal indígena, porque no es tan sencillo. El principio de imputación indígena está establecido en el convenio 669 y se funda en dos variables. En una objetiva, el convenio se aplica, fíjese, a las poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica antes de la colonización. Este es un dato objetivo. Y el segundo, que está en negrita, ya les explico por qué, bueno, lo dice el texto, la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplique el convenio. Es decir, un criterio objetivo antes de la colonia, un criterio subjetivo, la autoidentificación. ¿Qué ha dicho la ONU sobre la autoidentificación? Esto. El CERT es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, tiene un comité de seguimiento. Yo en esto asumo que todos comprendemos, igual lo subrayamos un poquito, el convenio para la eliminación de las formas de discriminación racial es un convenio de supremacía constitucional, prevé su comité en su articulado, el Estado argentino no ha hecho reserva, es por lo tanto una observación de un comité que vincula la interpretación pro homine de los tribunales argentinos. Ha dicho esto, fíjense, es re sencilla, es cortita, es clara, dice, sobre la manera en que se define la condición de un miembro de determinado grupo o grupo racial o étnico. El comité opina que esa definición, si nada justifica lo contrario, se basa en la definición hecha por la persona. Viene a abonar lo que el convenio 169 remarcaba. La autoconciencia, la autorreferencia, la autoidentidad. Esas son más o menos las tres expresiones con las que lo encuentran en la bibliografía jurídica de derechos humanos. Irigoyen Fajardo, que es una jurista peruana, especialista en estos asuntos, nos expresa con mayor claridad la distinción entre elementos objetivos y subjetivos. Yo la había puesto acá, pero porque creía que tenía más tiempo. Pero de todas maneras, esto luego queda a disposición de la asociación y el texto completo también de Irigoyen Fajardo, por si lo tienen que requerir en alguna sentencia. Tenemos que dar explicaciones, fíjense, de quiénes y de por qué se le aplica la norma indígena. Desde ahí empieza la complejidad. Tomar de un fallo de la Corte Interamericana, en realidad de un voto razonado del juez Cansado Trindade, que es el caso López Álvarez contra Honduras, donde determina que nos da una pista, todos podemos decir qué es el acceso a la justicia y seguramente más o menos podemos llegar a una conclusión parecida. Pero a mí me gusta esta en especial porque dice, configúrase así, es el acceso a la justicia, como el derecho a la propia realización de la justicia, ¿sí? Cuando hablamos del acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes indígenas, tenemos que tener, por un lado, la atribución, reconocer quiénes son miembros de una nación indígena en Argentina, y por otro lado, tener claro que no es nada más ni nada menos nuestro trabajo que visualizar la realización de la justicia. Trabajo como magistrados, ¿no? En este plan completa el amero del acceso a la justicia, lógicamente la máxima de infancia por antonomasia, que es el interés superior del niño. No me voy a detener mucho en esto, asumo que lo sabemos, como la maximización de sus derechos, pero nos aparece la OG 11. La observación general número 11 del Comité de Derechos del Niño es una observación específica sobre niños, niños, niñas y adolescentes de naciones indígenas en el mundo. Y fíjense, dice, el comité señala que el interés superior del niño se concibe como un derecho colectivo y como un derecho individual. Y que la aplicación de ese derecho en niños indígenas
exige que se examine la relación de ese derecho, ese es el tiempo, de ese derecho con los derechos culturales de las naciones indígenas. Ojo con esto, ojo con esto. Sobre todo, y fíjense que una de las mayores complejidades está en quienes ejercemos jurisdicción y competencia en niños, niñas y adolescentes en la materia civil, especialmente en la adopción. Ojo con el análisis de adoptabilidad de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las naciones indígenas. Es sabido y es estándar del Código Civil y Comercial de la Nación que tenemos que analizar el interés superior del niño cuando decretamos la adoptabilidad de una persona. Eso está claro. Ahora, sepan que el Comité de Interpretación de la Convención de Derechos del Niño nos está diciendo que con niños indígenas usted también debe analizar esa situación culturalmente concebida. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Esto nos lleva a la justicia penal juvenil con las 3 áreas, ¿no? Si estamos seguros de la concepción de sujeto de derecho indígena, el acceso a la justicia y el interés superior, incluyendo el respeto a la colectividad que debe tenerse en el análisis de niños, niñas y adolescentes indígenas. ¿Qué pasa con la justicia penal juvenil? Bueno, puse 3 temas que me parecieron los más complejos. Prometo que robo 3 minutos, uno por tema. Me ayudan acá las magistradas. Igual le robamos el tiempo a Rosario. Listo, le robamos a ella. El primer dilema es un dilema de competencia. Estamos llamados en el convenio 169 a respetar el derecho penal indígena en la medida que no vulnere los derechos humanos reconocidos. De modo que el convenio ya necesariamente, y sobre todo a los magistrados que ejercemos jurisdicción penal juvenil, que tenemos ya la obligación de base de trabajar en fines alternos a la punibilidad, dialogar con autoridades indígenas. En nuestro tribunal hemos tenido ya la experiencia de abordar los expedientes de protección penal. Esto varía en provincias. Los juzgados menores suelen referirse como expedientes tutelares, expedientes de protección penal, expedientes de competencia penal. Es a lo que el decreto ley llama el año tutelar, el año de trabajo tutelar. En esos expedientes de abordaje de medidas de protección integral, hemos trabajado con autoridades de la Nación Com que se han comprometido en el acompañamiento de los adolescentes, concretamente de un adolescente que había cometido un acto contra la integridad física de otra persona, grave, desde luego, ¿no? Es un verdadero dilema de competencia, porque hay que asumir que uno como magistrado va a estar predispuesto a compartir el ejercicio de la magistratura. Los dejo ahí. La finalidad penal juvenil por antonomasia, que nos va a establecer también la OG 11, es la finalidad de la justicia restaurativa. Y me voy a detener solamente en este último y voy a terminar, que es el dilema punitivo, lo que yo llamo dilema punitivo, que es verdaderamente una complejidad liberal, del derecho penal liberal más clásico. Lo que nos pasa a quienes trabajamos en contextos de administración de justicia penal juvenil indígena, es que los jóvenes, los adolescentes y las adolescentes ya llegan condenados o llegan procesados al tribunal, porque ya hubo un proceso en la comunidad y ya se lo sancionó en la comunidad. Y esto nos plantea un verdadero análisis de hasta qué punto nosotros, en el ejercicio de nuestra jurisdicción, no vamos a estar vulnerando una garantía liberal esencial del Estado democrático del derecho por reforma, por revolución industrial, como puede ser no ser sometido 2 veces al mismo proceso por la misma causa, ¿no? Y ni hablar 2 veces condenado, ¿no? En el caso eventual que se le aplique algún tipo de sanción. ¿Por qué? Porque las autoridades indígenas son las de contacto, entonces inmediatamente intervienen, inmediatamente se le pide explicaciones. Generalmente, y dependiendo de las naciones indígenas, pero en las naciones indígenas de mi ciudad, actualmente de mi jurisdicción en realidad, que es gran parte del impenetrable chaqueño, intervienen 2 naciones, la Wichí y la Nación Com, generalmente. No son las únicas, pero generalmente o mayoritariamente. En estas naciones las autoridades indígenas generalmente, cuando llega al tribunal, ya hablaron con el pibe. Ya le explicaron que lo que hizo no estaba bien. Ya le explicaron que iba a haber consecuencias. ¿Y saben qué? Ya le impusieron tareas comunitarias.
Es decir, ya se revisó la punibilidad. Y nosotros, magistrados de otro derecho, en diálogo con el derecho indígena, tenemos la obligación de interiorizarnos bajo pena de caer aquí, provocando una grave violación al debido proceso, que en definitiva vulnera las garantías más elementales del acceso a la justicia. Me hubiera gustado contarles un montón de otras cosas más, pero hasta aquí estamos. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Adriana Cecilia Zaratiegui, abogada y escribana por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Penal por la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, especialista en Estudios Penales Juveniles por la Universidad de Ginebra y actualmente presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro, y nos va a contar una experiencia sobre género, mujeres y mujeres indígenas concretamente, que se está llevando a cabo en la Patagonia de su provincia. Bueno, buenas tardes a todos. No sé cómo voy a hacer con las dos manos, ¿no? Creo que no va a andar. Bueno, déjame la anterior. Empezamos por el puente. Ese es ahí cae la tarde sobre el Río Negro. Ese es el Río Negro. A la vera del Río Negro está mi ciudad. Ese es el puente ferrocarretero. Le decimos el puente viejo, fue del año 1931. De aquel lado está mi ciudad, Viedma, y de este lado la ciudad que está más al sur de la provincia de Buenos Aires, que es Carmen de Patagones. Bueno, una presentación turística. Vamos a lo segundo. Además de estar en el Superior Tribunal, tengo a mi cargo la Oficina de Género. Dentro de la Oficina de Género, nos ocupamos de aquellos colectivos que han quedado fuera del pacto social originario, ¿no? Y que necesitaron de convenciones especiales para que se les reconozcan que también eran personas, ¿no? Como por ejemplo las mujeres, bueno, como por ejemplo también las mujeres indígenas. Así que, bueno, uno siempre parte de una percepción, de una intuición. Yo no soy especialista en derecho indígena, vengo del derecho penal, siempre me doy cuenta, ¿no? de los dilemas. Muy interesante lo que ha planteado acá el juez recién, los dilemas punitivos, los dilemas de competencia. Bueno, y nos daba la intuición de que no estaban llegando las mujeres mapuches al servicio de justicia. Y entonces, en primer lugar, nos dirigimos al CODESI, que es el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. Es un organismo que está formado por gente del gobierno, por representantes del gobierno y representantes de las comunidades indígenas. En la mayoría, en la provincia de Río Negro, son mapuches y hay algo de tehuelches. Y entonces le pedimos, dentro del marco del convenio, pensando e inspiradas en el convenio IT 169, les pedimos permiso al Parlamento mapuche para trabajar, ¿no? El Parlamento mapuche no se lo imaginen como un parlamento, digamos, donde hay legisladores, no. Se reúnen todos los años, se reúnen en la localidad de Jacobasi, generalmente, que es una localidad que está en la línea sur, y entre todos tratan diferentes temas. Entonces, en general lo hacen por zonas, ¿no? Y uno de los temas que trataron fue darnos autorización para trabajar con las mujeres mapuches y, bueno, nos la dieron. Eso fue los que nos propusimos, seguimos. Y nos planteamos preguntas muy sencillas, como, bueno, ¿en qué situación se encuentra la mujer indígena en la provincia de Río Negro? No sé ¿cuál es el lugar que ocupa dentro y fuera de su comunidad? ¿Y cuáles son las necesidades y barreras que tienen como mujeres en relación a sus derechos? Esto determinó los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales fue conocer, sentarnos fuera del ámbito de un conflicto, saber qué les pasaba, cómo eran, qué pensaban, qué sentían, cómo había sido su niñez, cuáles eran sus necesidades. Y de allí, como objetivo específico, obtener los insumos para poder trabajar sobre las barreras que tuvieran en relación al acceso a los derechos y, bueno, a un derecho fundamental que es la puerta para todos los otros, ¿no? Como es el acceso a justicia. Bueno, seguimos.
La población o muestra que tomamos, bueno, el censo del 2010 nos da que hay aproximadamente 47.000 personas, entre las que pertenecen a comunidades y las que se autodefinen como indígenas en la provincia de Río Negro. Estimativamente la mitad de ellas son mujeres. Se encuentran ubicadas, estas las podemos ir pasando, se encuentran, esta franja es lo que nosotros le llamamos en la provincia la línea sur. Acá está Viedma y acá está esta localidad que le decimos, que se llama Jacobasi, que tiene, ven que la provincia nuestra va de los Andes al mar, ¿no? Bueno, la localidad de Jacobasi tiene alrededor de 6.000 habitantes. Otro dato turístico que podría decir, de acá sale la Trochita, que va a Esquel, es un tren, ¿no?, bastante conocido. Es una ruta hermosa, es una ruta que fue bastante, digamos, ahora está casi toda pavimentada. Jacobasi está a 200 kilómetros de Bariloche, la ruta 23. Y la ruta 6 sigue siendo una ruta de caminos de ripio. En invierno hay muy bajas temperaturas. Comayo está entre, que hoy nombró el director de Migraciones, está entre es un pueblo muy chiquitito, hay que ir ahí, entre Jacobasi y Bariloche. A la vez, ellas se dividen en 4 zonas, ¿no?, para trabajar los mapuches. Son la zona Valle, que es General Roca, todo eso, Chipolete y los que les suenen, la zona de la cordillera, la zona sur que le mostré recién, y la zona atlántica, que es la que está cercana al mar. ¿Por qué? Bueno, nosotros también hemos adoptado, y en su momento hubo una acordada para adoptar las 100 reglas de Brasilia, y tenemos las 100 reglas de Brasilia, el código de ética de Bangalore, qué sé yo, pero la verdad es que no los miramos habitualmente. Habitualmente miramos el código procesal, el código de fondo. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque debemos trabajar, porque para eso las tenemos a las reglas. Debemos trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad, y allí están definidas las personas que pertenecen a los pueblos indígenas. Bueno, la discriminación, ya sabemos lo que se entiende por discriminación. En el caso de las mujeres indígenas, están atravesadas por una serie de discriminaciones, es decir, a la discriminación que la cultura dominante, que el patriarcado impone por el hecho de que pone la jerarquía, vamos a decir ahora, de lo masculino sobre lo femenino, de las masculinidades sobre las feminidades, se suma la discriminación por el hecho de pertenecer a una cultura que la cultura dominante considera una cultura inferior. Entonces, estamos en presencia de lo que todos conocemos como discriminaciones múltiples, o que también se denomina interseccionalidades. Podríamos ir pasándolo. Tenemos en este caso, por ser mujer, por ser indígena, y generalmente, pasa con las mujeres, por ser pobres. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, el primer encuentro lo hicimos ahí, eso es cerquita de Viedma, está a 20 kilómetros del mar, así que nos fuimos 2 días a trabajar a Balneario El Cóndor, conseguimos acá ya pasamos a Bariloche, conseguimos un albergue que hay de estos que tiene deportes, digamos, y allí fueron todas ellas. Es la primera vez que se reunían solas como mujeres, siempre se han reunido con los hombres. Hicimos también una ceremonia, fuimos, paseamos de a 2, hacíamos una rueda al lado del mar, y a mí me impresionaba y me emocionaba las cosas sencillas que pedían, ¿no? Decían que tengamos un encuentro lindo, que sea bueno, que nos vaya bien. Bueno, y la forma de organizarnos cuando fuimos propiamente a charlar, nos sentamos en rueda. A mí me impactó sobre todo el respeto que tienen por la palabra del otro. Vieron que nosotros cuando hablamos a veces nos apuramos, como que nos pisamos, porque yo me quiero apurar para decir que coincido con vos o quiero agregar algo a lo que estás hablando. Bueno, ella es la verdad que habla una y todo el mundo se calla. Pero, no sé, es una tranquilidad. Yo salí de ahí con una tranquilidad. Y ahí, porque claro, uno no puede venir y decirle, ay, mira, nosotros pensamos que ustedes también tienen violencia y tenemos la ley 3040 y pueden denunciar acá, allá. No, en ese primer encuentro la verdad que no surgía tanto. Es más,
surgía el término de género, era un término ajeno para ellas, ajeno a su cosmogonía. Ellas hablan de la dualidad, hablan de la complementariedad, hablan del equilibrio hombre, mujer, naturaleza. Por eso también son tan defensores del medio ambiente. Digamos, no sé, un hoyo en la tierra es un hoyo en la madre, en la Pachamama, ¿no? Es algo, bueno, es difícil trasladar nuestras categorías. Tampoco la categoría de la división sexual de trabajo es para ellas. Ellas, a la par del hombre, realizan tareas, cuidan sus chivas, sus ovejas. Así que fue como un escuchar con mucho respeto, interpelar. Ellas también nos escucharon a nosotras y pasamos. De ahí surgieron algunas primeras cuestiones que fuimos trabajando y se tradujeron en pequeñas acciones que después les voy a contar. Y bueno, organizamos el segundo encuentro, fue para el año siguiente, ahí sí pasamos, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí nos acompañó el doctor Lozano de la Cava, me acuerdo. Ella es Amaranta Gómez Regalado, la había traído... la trajo el Superior Tribunal y también yo la había escuchado en la Corte, la deben haber visto en una videoconferencia de la Corte. Yo ahí salí medio triste, pero era la única foto que tenía con Amaranta, pero no, se ve que no sé si estaba cansada. Ok, pero yo la quería poner a ella. En esta parte me tendría que parar ahí adelante. Bueno, Amaranta es de la etnia zapoteca, es muye, es un tercer sexo. Digamos, nacen biológicamente varón, pero asume las tareas femeninas. Y la verdad que Amaranta tenía todas las interseccionalidades, ¿no? Porque era de una etnia, era, podríamos decir, trans, es muye, el término para ellos es muye. Bueno, era pobre también, y bueno, es antropóloga y la verdad que es una gran activista por los derechos humanos de las personas indígenas. Bueno, ahí en Bariloche yo diría que ya tuvimos, yo voy contando la experiencia concreta y son mis sentires, ¿no? Ya tuvimos como una mayor confianza y empezó a aparecer el tema de la necesidad de interpelar el feminismo con las categorías mapuches, porque incluso hay dentro de las mujeres mapuches algunas que van a los encuentros de mujeres, donde hay espacios también para las mujeres indígenas. También por algunas existe como un temor a ser colonizadas por una ideología que sería como occidental, que les es extraña, que el feminismo. Pero sin embargo, también surgieron algunas voces de algunas cuestiones que había que revisar, como algunos sometimientos, como algunos abusos. También empezó a surgir el tema de la violencia, ya se abrieron más, empezó a surgir Yo quiero trabajar con mucha prudencia porque lo que me doy cuenta y lo que sentí en el primer encuentro es que yo no quiero añadir una frustración más a esa larga cadena de frustraciones. Entonces voy muy despacio y somos muy claras en el diálogo que vamos manteniendo. Surgió también el tema del aborto y surgió también el tema de las disidencias sexuales. Y los que nos pidieron es que en el encuentro siguiente nos pidieron una capacitación, entonces así nos reunimos en los Menucos, nos pidieron capacitación en mediación. Ahí nos sorprendimos nosotros porque cuando llegaron, a mí me gusta verlas ahora porque yo les conozco los nombres, entonces yo la veo y la estoy viendo a Agripina, y entonces eso a mí, me genera empatía, las conocí directamente, sé de lo que tengo una idea, digamos, de lo que voy hablando, ¿no? Bueno, ahí nos sorprende, ahí llegaron algunos hombres, llegaron algunos loncos. Hay loncos mujeres y hay loncos hombres, que son los jefes de la comunidad. Y llegaron allí y nosotros llevamos a la directora de medios alternativos de resolución de conflictos, Nora Aguirre, que es una cordobesa que es, la verdad, que una capa.
es una mujer que tiene mucho conocimiento y pone mucha pasión en lo que hace. Y yo le preguntaba, Nora, ¿vos qué te parece este encuentro? Y me dice, realmente, y ellos llevaron un mediador, varón, Ignacio Prafil, y me decía, realmente fue una mixtura. ¿Y sabés lo que me parece, Adriana? Que la mediación no es algo ajeno a su cosmogonía, no es para nada ajeno. Y realmente yo tenía otras fotos, por ejemplo, a mí me emocionaba. En una libretita, nosotros habíamos hecho, estas son cosas que uno las tiene que remar mucho, ¿no? Bueno, entonces habíamos hecho unas libretitas chiquitas, darle a modo de que... Y a mí la verdad que me emocionaba ver al Lonco cómo anotaba los elementos del conflicto que le decía Nora. Y a ellos lo que más les interesaba eran las herramientas comunicacionales. Y me decía, yo la llamé en oración de este panel, a Nora, y le digo, ¿te acordás de algo más, Nora? Me dice, ¿te acordás que terminamos cantando todos juntos Gracias a la Vida? Ella canta muy bien, ¿no? Bueno, terminamos todos juntos cantando Gracias a la Vida en la localidad de Los Menucos, donde además, bueno, habían venido también, eso fue como una cuestión estratégica, había venido gente de la municipalidad y gente de la policía, ¿no? Porque para que los conozcan desde otro lugar y para derribar esos estereotipos que se tienen en relación a la condición de integrante de indígena o de integrante de un pueblo originario. Bueno, de allí surgieron algunas acciones. La presentación esta ante el Ministerio de Salud fue lo primero que salió de allá del encuentro en el balneario, que salió el tema de que no les daban la placenta cuando parían. Y bueno, entonces eso nosotros pedimos para apoyarnos, aunque sabíamos que tenían derecho a que se les dé la placenta, porque van y la entierran en el lugar donde nacieron, o sea, la entierran en el lugar donde nacieron y a ese lugar debe volver a morir. Hay una secretaria del Superior Tribunal que ella nació en Piedra Parada y me dice, yo ni loca vuelvo a Piedra Parada, Adriana. Dice, bueno... Pero digamos que, bueno, el que quiere seguir la costumbre vuelve a donde... Bueno, así que pedimos un dictamen a Perla Prigozhin de la CONSAVIC, que es la Comisión Nacional, ¿no?, para las sanciones contra la violencia, la elaboración de las sanciones contra la violencia de género del Ministerio de Justicia, y ella nos mandó un dictamen precioso, y con ese dictamen fuimos al Ministerio de Salud, y él bajó la línea para todos los hospitales de la provincia. Después hicimos una presentación ante el Ministerio de Educación porque estaba la ley, tenían en la ley el derecho a la maestra cultural, a la maestra bilingüe, a la maestra en lengua mapuche. Se ha perdido la lengua, entonces ellos quieren recuperar la lengua, el mapuzungún se llama. La quieren recuperar porque hace a su identidad. Bueno, como siempre, los ajustes, nunca alcanza el presupuesto, siempre estas cosas, bueno, así que logramos que se designaran las maestras en mapuzungún. Bueno, esto es lo que hicimos en materia de mediación, lo que nos pidieron. ¿El otro? Después fortalecimos la Casa de Justicia en Jacobasi, que está a cargo de una mujer mapuche, también en el Juzgado de Paz de Arroyo Los Berres, la jueza es mapuche. Hicimos gestiones ante la Procuración General, hay una defensora que es una defensora mapuche, que fue designada como codefensora para todo lo que tenga que ver con los asuntos indígenas. Y también nos ayudó mucho para el tema de la defensa, para que tengan acceso a los defensores, la instalación cubrimos toda la meseta de Somoncura con comunicación internet para que se puedan comunicar con los defensores y defensoras vía Skype, ¿no? Ahora, recientemente, y yo los estoy mirando a ustedes dos, tanto a Marta como a él, justo me ha llegado un mail de la coordinadora del pueblo mapuche que me pide capacitación para los jueces y juezas en derecho indígena, que la verdad es que no la tenemos. Bueno, así que sería una próxima acción. También, no está acá, pero me olvidé, pero tenemos un intérprete en los tribunales, que digamos, el intérprete no solo para el tema de la lengua, sino para todo el tema de su cosmogonía y el tema del contexto cultural en el que ellos se desenvuelven y que es necesario analizar al momento de dictar una sentencia. Son acciones concretas, ¿no? Chiquitas, pero concretas. ¿Cómo seguimos? Bueno, ahora tenemos que reunirnos en Fiques Menuco, que es la localidad
de General Roca. Estamos tratando de compilar todo el material con los testimonios de las mujeres y bueno, ahora es mi interés celebrar un convenio con la Universidad de Río Negro, donde hay un antropólogo que le interesa la cuestión, para elaborar un documento que nos sirva como insumo. Y también esto, digamos, es lo que estamos por hacer ya, y vamos a incorporar, bueno, otro marcador más en los justiciables, Marisa, que es marcar las personas indígenas para que nos queden en las estadísticas del Poder Judicial y después poder hacerlos. Bueno, son acciones por ahí pequeñas. Yo escuchaba hace poco en unas entrevistas para la directora académica de la Escuela de Capacitación, vino una de las postulantes, habló de la necesidad de como un valor para los jueces o como una cualidad para los jueces que necesita ser entrenada, que era la empatía. Y se refirió a un tema, a un término que yo no había escuchado nunca, que se llama aporofobia. Aporofobia es fobia a los pobres. Lo inventó una señora que es catedrática, filósofa de la Universidad de Valencia. Y bueno, también me gustó su persistencia. Estuvo 22 años tratando de que ese término se incorporara a la Real Academia Española. Y se incorporó en el año 2017 y fue el término del año, ¿no? Y ella hacía referencia al tema de la inmigración que viene a Europa, ¿no? Entonces decía, y que es tan rechazada. Entonces decía, bueno, pero no todos los extranjeros son rechazados, porque aquellos que se destacan en el deporte no son rechazados, los que tienen dinero no son rechazados. Entonces dice, ¿qué es esto de que estamos entrenados? Pareciera que estamos entrenados para dar, pero no sin recibir nada a cambio, ¿no? Y yo también me lo pregunto en relación a los mapuches, ¿no? Porque la mayoría de los mapuches es pobre, la verdad es esa. Y entonces también lo pienso en relación a qué podemos hacer, y ahora lo pienso en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que el objetivo 16, que es facilitador de todos los otros objetivos, que en definitiva habla de sociedades pacíficas, más justas, más inclusivas. Yo creo que no se concibe una democracia con exclusiones. Y no vamos a lograr la paz con exclusiones, porque la verdad que yo la gente que conocí, las mujeres que conocí y que estoy conociendo, no tienen nada que ver con esas que me muestra la televisión cuando pasa el tema de en Bariloche, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo conozco gente que, como decía hoy el rabino, ¿no? que todas las manzanas son blancas. Yo conozco gente que quiere lo mismo que yo, quiere paz, quiere que su familia esté bien, que sus hijos se críen bien, ¿no? Tener un amor, no sé, eso conozco. Bueno, uno se plantea, yo miraba estos objetivos y dice, todos podemos hacer algo por estos objetivos, porque, por ejemplo, cuando uno va al objetivo de igualdad de género, que es otro objetivo que es bien consustancial a esta asociación, uno cliquea en ese objetivo y dice, ¿qué puede hacer una niña? Dice, una niña, sabido que es que la mayoría de las nenas son las que no terminan el primario, ¿no? Entonces dice, una niña le puede acompañar a otra, motivar para que siga, para que no deje la escuela. Entonces yo pensaba en las niñas de los barrios pobres de mi ciudad. Bueno, la podrán invitar a la casa a hacer la tarea, le podrán prestar los útiles si no los tiene, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Bueno, ¿cómo no vamos a hacer algo por una sociedad más inclusiva, nosotras que somos juezas y jueces, ¿no? Bueno, estamos en eso. Bueno, por suerte la tenemos acá, María Rosario Augé, abogada también por la Universidad Nacional del Nordeste, integrante de la Cátedra Libre de Derecho Indígena de esta universidad, mediadora por la Universidad Nacional de La Rioja, magíster y magistratura judicial por la Universidad Austral, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad del Nordeste
y secretaria coordinadora del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial de Chaco. Actualmente también es secretaria académica adjunta de Reflejar de la JOFEJUS. Muchísimas gracias, María Rosario. Gracias, buenas tardes. Bueno, muy brevemente voy a tratar de explicar lo que estamos haciendo en la provincia del Chaco con relación a un cuerpo de peritos de traductores e intérpretes indígenas en nuestra provincia, cuál es la situación y cuál fue el origen de la creación, no de la creación, ya existía, sino de las acciones que hicimos para potenciarlo. Con respecto a la regulación legal, me concentré solamente en lo que es la regulación local del Chaco. Por supuesto, está fundada en toda la normativa internacional, las reglas de Brasilia fundamentalmente, y lo que quiero señalarles con relación a las resoluciones del Superior Tribunal fue que tuvimos que adaptar la normativa relativa a los peritos en general a la situación específica de las personas indígenas que estaban desempeñándose como traductores e intérpretes. ¿Qué tuvimos que hacer? Acá brevemente en los últimos puntos. Creamos un registro especial de peritos, traductores e intérpretes dentro del registro general de peritos del Poder Judicial de la provincia. ¿Qué características tuvo este registro especial? Flexibilizar el régimen de inscripción por todos los obstáculos que tenían para inscribirse cumpliendo con todos los requisitos de un perito normal. ¿Qué pasó con esta cuestión? Generó que muchos dijeran ellos no son peritos porque no tienen un oficio, no tienen un título que los habilite y no es un arte traducir la lengua indígena. Conclusión, luego de muchos años de lucha, porque realmente era una lucha instalar el concepto de que pueden ser peritos sin tener un título que los avale y que conocer la propia lengua en un momento donde ya se han olvidado estas lenguas, como recién bien señalaba en Río Negro, en el Chaco también ha ocurrido esto. La prohibición de hablar la lengua en muchos lugares ha hecho que la lengua se perdiera. Entonces, aquellos que todavía la tienen y que la conocen y aquellos que la saben escribir son únicos, son personas a las que debemos cuidar con muchísimo respeto porque realmente son muy pocos. Tuvimos entonces que también establecimos la exención del pago de la tasa para inscribirse como peritos y extendimos el plazo de inscripción porque para ellos un año era muy poco, ya se vencía y ni siquiera habían podido juntar la documentación que se les exigía y también facilitamos el proceso de inscripción. Es decir, establecimos un modo de que cualquier oficina judicial de la provincia pueda recibir la documentación para inscribirse como perito y que se la remita al Superior Tribunal con el mismo efecto que si fuera y la firmara allí en persona como se le exige al perito de cualquier otra lengua o a cualquier perito de otra disciplina. Este régimen que fue creado es provisorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está previsto por ley en la provincia del Chaco la creación de una carrera universitaria de traductor e intérprete indígena. Ahora bien, esta carrera está siendo articulada por la Universidad Nacional del Nordeste, el Ministerio de Educación, y bueno, tiene sus tiempos de diseño, pues sobre todo por la complejidad, porque en el Chaco tenemos 3 lenguas oficialmente reconocidas, la lengua com, que es la que corresponde a lo que históricamente se denominó a los indígenas denominados tobas, luego está la lengua wichí y la lengua mocoit, que corresponde a lo que históricamente se llamó mocovíes, como indígenas mocovíes. Ahora los llamamos mocoit como ellos se denominan. Interín se crea esta carrera, hemos propiciado el aumento de la cantidad de peritos, así como la remuneración de su tarea y la formación permanente de los mismos a cargo del Centro de Estudios Judiciales, que es el centro de capacitación del Poder Judicial. En este momento, luego de haber hecho una campaña de 4 años, tenemos 79 peritos intérpretes trabajando en todo el territorio de la provincia. Hemos logrado que la remuneración fuera reconocida por el Poder Judicial, porque siempre estaba el tema, y el condenado en costa paga el perito, pero si acá, bueno, 1000
inconvenientes a la hora de establecer en qué momento debían pagar y cuándo no. Entonces, ahora se les paga un salario mínimo vital y móvil por la actuación en todo el proceso. Se intenta que los honorarios se les regulen inmediatamente y que le pague el mismo Poder Judicial esa remuneración. Con lo cual están muy contentos y muy comprometidos con capacitarse, y la capacitación que estamos haciendo en este momento está circunscripta a las cuestiones legales y del lenguaje judicial específico que van a necesitar ellos para interactuar con los funcionarios judiciales en un proceso. Aquí tengo todo el desarrollo de lo que son las competencias a desarrollar por los peritos. Lo voy a resumir porque no tenemos tiempo, pero básicamente de separar las tareas de traducción e interpretación de lo que es la interpretación cultural o social, ¿no es cierto? Es muy difícil de separar, excepto cuando el juez tiene que efectivamente saber si hay que traducir a la persona en los actos procesales que cumple, y otra cosa es la interpretación cultural con relación a lo que es su cosmovisión para interpretar su conducta a la hora de juzgarlo. Pero no es tan fácil de diferenciar una cuestión de la otra, porque cuando están declarando en cualquier tipo de declaración, se mezcla esta concepción que tienen acerca de un gesto o una palabra, y entonces la mera traducción no es una cuestión de traducir literalmente, dijo esto, dijo aquello, hay que explicar el sentido de los términos, ¿no es cierto? Entonces, esto hace mucho más compleja la actividad de los intérpretes y requiere de una formación constante de ellos con relación a lo que están por hacer o no hacer, porque todos tienen la tentación, ¿no?, de ayudar o no ayudar. Entonces es muy difícil trabajar la parte actitudinal de los peritos que se inscriben y están felices de trabajar con el Poder Judicial, pero deben ubicarse en su rol de permanecer imparciales, objetivos, y a la vez está esta idea de que deben acompañar efectivamente a las personas. En general, se puede encuadrar dentro de las reglas de Brasilia como el acompañamiento de una persona de confianza, porque muchos indígenas, aun cuando conozcan el lenguaje castellano, no lo dominan, y mucho menos dominan el lenguaje jurídico. Entonces, la presencia del intérprete o de la intérprete, normalmente cuando son mujeres, se transforma en un apoyo espiritual. Con que esté presente allí, ya se sienten más seguras. Entonces, esta es una cuestión que Elizabeth González, la coordinadora de los pueblos indígenas ante el Poder Judicial del Chaco, siempre reclama. Dice, no podemos permitir que solamente haya un intérprete al lado cuando no sabe ni una palabra de castellano. La necesitamos siempre a la persona ahí al lado. ¿Por qué? Porque en distintas situaciones, pero hay que analizar caso por caso. Y esto es lo que nos cuesta transmitir a nuestros magistrados y funcionarios. Al momento ya están los 5, muy bien. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Aumentar, potencializar el número de peritos inscriptos, lo cual es muy bueno. La capacitación permanente de los peritos, y también nos está permitiendo analizar qué necesidades tenemos para el futuro en relación a la formación de los peritos. Por eso es muy importante el trabajo de campo que podemos ir haciendo en este momento para después volcarlo eso en la formación universitaria que se les va a dar. Bueno, esto no es ningún orgullo para mí estar contando esto, porque en realidad este trabajo de fortalecer el cuerpo de peritos proviene del caso LNP, que es el caso de una niña indígena violada, un caso de discriminación múltiple, que fue llevado ante Naciones Unidas por Ingenar y CLADEM, en las personas de Viviana de la Ciega y María Gabriela Filoni, que las quiero homenajear realmente porque fueron muy valientes y muy diligentes a la hora de plantear. Esta agenda reparatoria del Estado Nacional y del Estado del Chaco se allanaron a la pretensión, y en lo que hace a nuestro trabajo implicó la capacitación obligatoria de magistrados y, por otro lado, la organización de este registro de traductores e intérpretes. Por eso les digo que con dolor tenemos que reconocer lo que pudimos ir haciendo durante todos estos años, pero basado en un hecho doloroso, y que lamentablemente seguimos teniendo muchos casos de LNP
a partir de la pobreza y de los prejuicios y estereotipos e indiferencias que tenemos los que trabajamos en los poderes públicos del Estado. Les recomiendo que pongan en YouTube Caso LNP, tiene 2 partes, y allí van a ver lo que es la geografía del Chaco, en el entorno donde viven los indígenas de los que estamos hablando en nuestra provincia, ¿no? Bueno, por fin los desafíos que tenemos es proteger, prevenir nuevos casos y asistir a las personas indígenas. Muchísimas gracias. Para terminar, quería, por supuesto, primero agradecerle a todos los expositores las muy interesantes reflexiones y los relatos que nos han brindado hoy acá. Y quería simplemente, nada, transmitirles yo qué es lo que me quedo, con qué me voy a partir de escucharlos hoy acá. Bueno, creo que la diversidad básicamente supone asumir y reconocer que frente a un yo siempre hay un otro. Entonces me parece que ese reconocimiento es el primero, ¿no? Reconocer esa diversidad entre el yo y el otro, entre el nosotros y los otros. Y esto también supone que tenemos que reconocer sistemas normativos y culturales diferentes, tenemos que reconocer autoridades diferentes, tenemos que reconocer el poder de la palabra del otro y tenemos que reconocer también todo un espectro de saberes y de conocimientos que tiene el otro, del cual nutrirnos. En este caso yo quiero decirles que me voy nutrida de conocimientos y experiencias que ustedes nos compartieron hoy. Y creo que ese choque, ese enfrentamiento, me hace acordar, esta mesa hoy me hizo acordar a un libro que es muy interesante al que le interesen estos temas, que se llama La conquista de América, el conocimiento del descubrimiento del otro, que es de Svetan Todorov. Lo leíste, muy bueno. Y creo que, digamos, el mensaje para mí, después de escucharlos, es irnos, cada uno de nosotros, cuestionándonos e interpelándonos a nosotros y a los colegas sobre esas nociones que tenemos de universalidad, de generalidad y de pretendida objetividad que predicamos todo el tiempo de la ley y de nuestros propios saberes y conocimientos como operadores del derecho, porque bueno, creo que más allá de esto que comentaba, por ejemplo, Gonzalo, ¿no? De las dos visiones vimos acá en las exposiciones, es cómo cedo mi parte de autoridad, es una posición, y la que nos contaba Adriana es hacemos tribunales a cargo de una persona de otra cultura, que estén directamente a cargo, no cedo nada, es otro espacio con alguien que directamente tiene otro conocimiento, otro saber, otra mirada. Y bueno, creo que eso tiene que ser enriquecedor y creo que ese es el desafío que tenemos nosotros, ¿no? Cuestionarnos a nosotros mismos. Así que muchas gracias por ayudarnos a crecer.